Bien, entonces vamos a orar nuevamente para este tiempo. Padre, te damos gracias por que tú nos permites, Señor, escuchar tu palabra. Te pido, Dios, que tú nos sustentes y que nos ayudes en todo, Dios, porque tuya es la gloria y la honra en Cristo Jesús. Amén. Bien, hermanos, no se sienten todavía. Así en pie, vamos a leer el pasaje que vamos a meditar el día de hoy. Yo lo voy a leer, ustedes me apoyan siguiendo con su vista. Y estaremos meditando en la bienaventuranza, en la tercera bienaventuranza, en Mateo capítulo 5, versículo 5. Voy a leer todo del versículo 1 hasta el versículo 16, dice la palabra. Bienaventurados los pobres en espíritu, pues de ellos es el reino de los cielos. Bienaventurados los que lloran, pues ellos serán consolados. Bienaventurados los humildes, pues ellos heredarán la tierra. Bienaventurados los que tienen hambre y sed de justicia, pues ellos serán saciados. Bienaventurados los misericordiosos, pues ellos recibirán misericordia. Bienaventurados los de limpio corazón, pues ellos verán a Dios. Bienaventurados los que procuran la paz, pues ellos serán llamados hijos de Dios. Bienaventurados aquellos que han sido perseguidos por causa de la justicia, pues de ellos es el reino de los cielos. Bienaventurados serán cuando los insulten y persigan y digan todo género de mal contra ustedes falsamente por causa de mí. Regocíjense y alégrense porque la recompensa de ustedes en los cielos es grande, porque así persiguieron a los profetas que fueron antes que ustedes. Versículo 13 dice, ustedes son la sal de la tierra, pero si la sal se ha vuelto insípida, ¿con qué será salada otra vez? Ya no sirve para nada sino para ser echada fuera y pisoteada por los hombres. Ustedes son la luz del mundo. Una ciudad situada sobre un monte no se puede ocultar, ni se esconde una lámpara y se pone debajo de una vasija, sino sobre el candelero y alumbra a todos los que están en la casa. Así brilla la luz de ustedes delante de los hombres, para que vean sus buenas acciones y glorifiquen a su Padre que está en los cielos. Vuelvo a hacer énfasis en el versículo 5. Dice, bienaventurados los humildes, pues ellos heredarán la tierra. Amado Señor, al ser expuestos a tu palabra, Señor, nosotros comprendemos que tu Santo Espíritu, Dios, trabaja recordándonos toda la verdad. Te pido, Señor, que ahora especialmente en el versículo, en el pasaje que estaremos meditando el día de hoy, Señor, nosotros, como lo decimos en cada ocasión, nos presentemos humildes delante de ti. Y que ahora esta gran verdad de que los humildes son los que heredarán la tierra, se afirme en nuestros corazones. Señor, danos la preciosa bendición de escudriñar tu palabra fielmente, de tener corazones transformados, para que tú, Señor, seas exaltado y nosotros seamos testimonio fiel de tu Hijo Jesucristo. Porque tuya es la gloria y la honra en Cristo Jesús. Amén. Muy bien, hermanos, ahora sí pueden tomar asiento. Bueno, pues como cada semana estamos aquí con la intención de conocer más a Dios. La intención es que nosotros meditemos en la palabra, que nosotros escudriñemos la palabra de Dios, pero sobre todo con la intención de que nuestros corazones sean transformados y nosotros seamos llevados más a la imagen de Cristo Jesús. Bueno, para mí siempre es un gozo el poder estar aquí con ustedes, meditar la palabra de Dios, ver lo que Dios tiene para nosotros y sobre todo ver la obra que Dios hace en sus vidas. Y volvemos otra vez al tema de las bienaventuranzas. Y en esta ocasión, bueno, nosotros anteriormente suspendimos esta serie de sermones, el tema del Sermón del Monte y especialmente las bienaventuranzas, porque estuvimos meditando en algunos otros pasajes de la Escritura, pero ya ha llegado el momento en el que nosotros volvamos nuevamente a meditar en esta serie. Y solamente para tener un recordatorio de lo que ya hemos visto, a manera de que nosotros podamos contextualizar otra vez en lo que hemos estado meditando. Y si es que por alguna razón nosotros nos perdimos o hemos olvidado algunas partes del contexto político, contexto social, de lo que Cristo está hablando, de lo que se está hablando en el Sermón del Monte, el día de hoy vamos a tener solamente un repaso así de vista de águila de lo que ya hemos visto. Entonces, nosotros dijimos que Cristo, cuando inició su ministerio, en el versículo 17 del capítulo 4, dice, desde entonces Jesús comenzó a predicar, arrepiéntanse porque el reino de los cielos se ha acercado. Es la misma invitación, es lo mismo que hace Juan el Bautista. Entonces, el llamamiento de Cristo para los pecadores es el arrepentimiento. Ahora,
no es solamente el énfasis en el arrepentimiento, sino que Cristo mismo está diciendo que esto sucede o esto debe de acontecer, el arrepentimiento, porque el reino de los cielos se ha acercado. Entonces, cuando Cristo comienza su ministerio, inmediatamente en el versículo 1 del capítulo 5 dice: cuando Jesús vio a las multitudes, subió al monte, y después de sentarse, sus discípulos se acercaron a él y abriendo su boca, les enseñaba diciendo. Y nosotros dijimos, Cristo está hablando de las bienaventuranzas. Si nosotros hemos entendido algo, es que estos discípulos, que estas personas que están escuchando a Cristo, están escuchando al mejor predicador que ha existido en toda la tierra. Están escuchando la palabra de Dios, están escuchando la voz de Cristo. Y Cristo comienza su discurso hablando acerca de las bienaventuranzas. Cristo está diciendo ahora, bienaventurados los pobres, bienaventurados los que lloran, y el día de hoy veremos que bienaventurados los humildes. Recuerden que cuando Cristo estaba predicando había grupos políticos, grupos religiosos entre los cuales estaban en esta multitud a la que Cristo le estaba predicando. Por ejemplo, vemos nosotros que estaban los fariseos, estaban los saduceos, estaban los celotes y estaban los esenios. Y Cristo está diciendo ahora, bienaventurados. Entonces nosotros estamos nuevamente frente a una bienaventuranza. El versículo 5 del capítulo 5, recordemos que bienaventurados viene de la palabra Macarios, que significa feliz, dichoso. Y si nosotros quisiéramos resumir así muy compactado qué es bienaventurados, podríamos decir que una persona bienaventurada es aquella que desborda de felicidad, es aquella que desborda de alegría. Pero qué felicidad es la que nosotros tenemos que ver. Porque lo que Cristo está diciendo en la palabra no es una felicidad que viene de algo bueno, llamémosle bueno entre comillas, o de algo que resulta en una felicidad fácil, sencilla, sino que vemos a Cristo hablando de las bienaventuranzas, diciendo los pobres, los que lloran, los humildes, los que tienen hambre y sed de justicia, los misericordiosos, los de limpio corazón. Entonces, cuando nosotros vemos que Cristo habla de esta manera, entendemos que Cristo está preocupado porque nosotros seamos felices. Pero no una felicidad como la que el mundo tiene. No una felicidad bajo el estándar del mundo, sino una felicidad bajo el estándar de Dios. Y vuelvo a decir, aquí estaban los fariseos, los saduceos, los celotes, los esenios. Los fariseos, celosos de la ley, celosos de las tradiciones, estaban aquí, inflexibles. Los saduceos, libertinos, que amoldaban la palabra de Dios y las tradiciones a su manera de vivir. Después vemos nosotros a los celotes, ¿sí? Nosotros vemos que los celotes eran aquellos que rechazaban cualquier movimiento religioso y estaban preocupados por el ámbito político. Ellos creían que la religión correcta se basaba en el activismo. Después vemos a los celotes. Los celotes eran un movimiento religioso en donde ellos consideraban que lo mejor o que la verdadera religión era aquella en donde ellos se encontraban apartados completamente de la sociedad. Y ahora providencialmente el Señor usa a los esenios, para que nosotros tengamos los manuscritos de Qumran. Entonces, a pesar de que era algo errado, el Señor fue fiel, ha sido fiel, y por medio de ello nosotros tenemos escritos. Pero entonces, vayamos a lo que nos interesa. El pueblo de Dios, los judíos, estaban esperando un libertador que los liberara de la opresión romana. Ellos estaban bajo el yugo de los romanos. Los fariseos decían, retrocedamos, no tomemos nada nuevo, apeguémonos a la ley de Moisés y a nuestras tradiciones. Los saduceos decían, no, avancemos. Los celotes decían, ataquemos. Y los esenios decían, huyamos, escondámonos. Eso es lo que decían. Pero entonces, nosotros podemos ver también que cuando hablamos del capítulo 5, del versículo 5, de este capítulo, vemos cómo hay una progresión en las bienaventuranzas. Cristo empieza diciendo, bienaventurados los pobres,
Después él llama diciendo, bienaventurados los que lloran, y ahora él dice, bienaventurados los humildes. Ya meditamos que los pobres son aquellos que reconocen su miseria espiritual, reconocen su suma necesidad de perdón del Señor Jesucristo. Esos son los pobres en espíritu. Un pobre en espíritu dice, sabes, Señor, yo sé mi miseria, reconozco mi miseria y necesito de ti para poder avanzar contigo, Señor. Y los que lloran, decíamos nosotros anteriormente, que no es un llanto que viene por las consecuencias, por las aflicciones, por las situaciones que pasamos en nuestra vida, sino que es un llanto que surge de reconocer mi miseria espiritual y decirle al Señor, Señor, no puedo avanzar por mis propias fuerzas, necesito que tú me ayudes. Entonces ahora nosotros estamos frente a esta bienaventuranza en donde Cristo está diciendo los humildes. En las dos primeras bienaventuranzas nosotros observamos cómo es algo que yo mismo puedo evaluar en mi vida. Es decir, yo puedo saber si en realidad soy pobre en espíritu o no soy pobre en espíritu. Yo lo puedo saber. Ustedes pueden saber si son pobres en espíritu o no lo son. Ustedes pueden saber si se lamentan por su pecado o no se lamentan. Pero ahora estamos en esta bienaventuranza en donde el Señor Jesús dice, los humildes. La humildad es algo que no solamente es evaluado por uno mismo, sino que se evalúa por los demás también. Las personas reconocen cuando alguien es humilde o cuando no es humilde. Y ahora estamos en un pasaje en donde el Señor Jesús está diciendo que los humildes heredarán la tierra. Ellos son los humildes. Entonces, Cristo ha dicho en el versículo 5 que aquellos que son humildes son los que heredan la tierra. A ellos a los que se está dirigiendo Cristo en este momento. Dice, bienaventurados los humildes, pues ellos heredarán la tierra. Cristo ha dicho en este versículo que aquellos que son humildes son los que heredarán la tierra. Ahora, les pido por favor que pongan mucha atención en este punto. Cristo está poniendo una separación en este mismo pasaje. Cristo mismo ha mencionado que hay una herencia para alguien, pero también hay alguien que no tendrá esta herencia. Entonces vuelvo a decirlo, Cristo ha mencionado que existe un grupo de personas que no heredarán la tierra. Y eso es lo que dice este pasaje. Cristo está diciendo, los humildes, pues ellos heredarán la tierra. Hay un grupo de personas que no heredarán la tierra, no tendrán esta bendición. La realidad es que es imposible, hermanos, que prediquemos un pasaje como este sin vernos humillados nosotros mismos. Pues Él está hablando de la humildad. Si nosotros leemos este pasaje, lo predicamos y no nos vamos al suelo, entonces estamos claramente ante un corazón de una persona que se hincha de orgullo. Pues Cristo mismo está diciendo los humildes. Él está hablando de los humildes. A diferencia de las primeras bienaventuranzas que se han estudiado, lo que hemos visto, en esta Cristo está atacando un problema que de raíz le compete y se encuentra en cualquier ser humano. Pero ¿saben algo? ¿Cuál es la peculiaridad de este pasaje? Que Cristo no se está refiriendo a los incrédulos. Cristo no está diciendo a los incrédulos, sé humilde. Cristo está hablando de alguien que va a heredar la tierra. Cristo le está hablando a los cristianos. Cristo te está hablando a ti. Cristo me está hablando a mí. La peculiaridad de este verso es que realmente está dirigido a cristianos. Noten por favor cómo Cristo dice, ellos heredarán la tierra. No hay una promesa en las escrituras de bendición para los incrédulos. No hay. Nosotros no vemos que Cristo prometa algo de bendición para los incrédulos. Lo que nosotros vemos es que Cristo tiene bendiciones de juicio, promesas de juicio para el incrédulo. Eso es lo que nosotros vemos en las Escrituras. No hay una promesa en las Escrituras de bendición para los incrédulos. Las promesas que nosotros encontramos en la Biblia para el incrédulo son promesas de condenación santa, de una ira santa siendo derramada por aquellos que han rehusado creer en Cristo, por aquellos que han menospreciado el perfecto sacrificio de Cristo, y para el incrédulo está reservado el infierno por tener como nada la sangre del Cordero puro que ha sido derramada. Pero Cristo aquí está diciendo, estos humildes
ellos heredarán la tierra. A ti, mi hermano, y a mí, Cristo nos ha dicho sencillamente en este pasaje, la humildad, en otras versiones dice mansedumbre, que la humildad o la mansedumbre es característica de aquellos que heredarán la tierra. La pregunta aquí es, ¿estás dentro de estos tú? Si tú estás dentro de estos, si yo estoy dentro de estos, entonces Cristo dice, eres humilde. ¿Recuerdan lo que dice Pablo en Gálatas? Hablando del fruto del Espíritu. Él menciona la humildad también. Entonces volvemos al punto. La humildad es algo característico de los hijos de Dios, de los cristianos. Y Cristo está diciendo aquí, ellos heredarán la tierra. Cristo te está diciendo a ti como creyente, tú heredarás la tierra. Pero entonces, implícitamente en esto nosotros también vemos que hay alguien que no va a ser bienaventurado, alguien que no va a heredar la tierra, alguien que no es bienaventurado. ¿Y quiénes son estos? Bueno, Juan capítulo 3, versículo 18 dice, el que cree en él no es condenado, pero el que no cree ya ha sido condenado porque no ha creído en el nombre del unigénito Hijo de Dios. Aquellos que han rechazado el evangelio de Cristo no son humildes y estos no heredarán la tierra. Juan capítulo 3, versículo 3 dice, Jesús le contestó, en verdad te digo que el que no nace de nuevo no puede ver el reino de Dios. Entonces, aquellos que no son bienaventurados y que no heredarán la tierra son aquellos que no están en el reino de Dios, que no pertenecen al reino de Dios. Pero ahora, para que nosotros podamos ver este contraste que Cristo está haciendo entre los que heredan y los que no heredan, me gustaría que nosotros viéramos este punto. Que ¿cuál es el lente del mundo sobre la humildad? El lente del mundo sobre la humildad. Y vean las definiciones que hacen los diccionarios. Dice, bueno, una definición de una persona mansa, es que es de condición benigna y suave. Pero alguien más, otro diccionario dice, hablando acerca de humildad, bueno, pongo mansedumbre y humildad porque hay traducciones, por ejemplo, la NBLA, que es la que nosotros usamos, dice humilde, la Reina Valera del 60 dice manso. Entonces, por eso pongo las dos definiciones. Ahora, un diccionario también dice, hablando acerca de lo que es humilde, una persona humilde, dice, virtud que consiste en el conocimiento de las propias limitaciones y debilidades y en obrar de acuerdo con este conocimiento. Dice que es bajeza de nacimiento o de otra cualquier especie. Y termina diciendo que es sumisión y rendición. Eso es humilde. Eso es humilde según el mundo. En pocas palabras, según estas dos definiciones, las personas con humildad o mansedumbre no son capaces de actuar fuera de los límites o de los estándares de una condición que es débil. Eso es lo que dice el mundo acerca del humilde y el manso. No es capaz de actuar fuera de unos límites que están puestos por su debilidad. La pregunta ¿es eso lo que nos dice la palabra de Dios acerca de los humildes? Veremos que no es así. Entonces, poco puede esperar el mundo de una persona que se caracteriza por ser humilde. Algo en lo que nos equivocamos muy comúnmente es que a las personas que tienen pobreza económica les decimos humildes y eso no es así. La humildad es una característica, dice el mundo, bueno, que marca límites de debilidad, de suavidad, de algo que es de sumisión. Entonces, hablar de humildad en los términos del mundo comúnmente es para etiquetar a alguien fácil de influir,
fácil de manipular y pensar según los conceptos del mundo sobre una persona humilde es conceptualizar que ellos no pueden hacer nada ante situaciones, sino solamente agachar la cabeza y asentir las cosas. Eso es lo que comúnmente se piensa de una persona que se etiqueta como humilde. Y yo les pregunto esto o les comento esto. Ustedes no pueden pensar en una persona humilde como un heredero que administre esa herencia. Sin embargo, Cristo está diciendo aquí que los humildes heredarán la tierra. Y el mundo no puede pensar en un humilde, en una persona suave, débil, como un heredero capaz de administrar algo. La mayoría, nosotros no vemos eso. Yo estoy seguro de que al pensar en que alguien humilde administre esa herencia, por su pensamiento y por mi pensamiento, pasa que una persona con las cualidades de humildad no tiene el carácter para desarrollar una tarea de ese tipo. Eso es lo que comúnmente pensamos. ¿Y por qué digo esto? Bueno, después de todo, esos grandes directores, esas personas grandes, esas personas que son buenos administradores, esos ejecutivos, no se les conoce por personas que se destacan en la humildad o por la mansedumbre, sino todo lo contrario. La mayoría de esas personas han llegado al puesto en el que están, no por mansos, no por humildes. No digo que todos, pero creo que la mayoría ha llegado por ser tirano. Entonces, ustedes y yo no vemos comúnmente a grandes empresarios desde la silla ejecutiva dirigiendo con humildad las empresas, sino que ellos lo hacen cuidando sus propios intereses. Estamos hablando de la perspectiva que el mundo tiene acerca de la humildad. Entonces, en base al mundo, la humildad no nos va a llevar a nada, ¿verdad que no? La mansedumbre no nos va a llevar a nada. ¿Por qué? Porque el mundo grita humildad y mansedumbre, no. Empoderamiento, sí. Eso es lo que grita el mundo. Humildad y mansedumbre, no. Empoderamiento, sí. El mundo dice, avanza a cumplir tus metas sin importar a quién dejes a tu paso y los daños que tú causes. Tú solo avanza, pero no seas humilde o manso, porque ellos son fácilmente aplastados. Y eso no es lo que nosotros queremos en nuestra carne. En su carne ustedes no quieren verse aplastados por ser humildes o mansos. Es por eso que difícilmente nosotros aceptamos la humildad como una virtud. Porque nosotros no queremos sentir el peso aplastante de esos soberbios, de esos orgullosos que fácilmente nos quieren imponer ajustarnos a sus estándares. Yo creo que hay una lucha muy fuerte entre cristianos cuando se dice tienes que ser manso, tienes que ser humilde. Nuestra carne dice, no, ¿cómo va a ser posible que tú seas aplastado por esos orgullosos, por esos soberbios que tratan de imponer sus ideologías sobre ti? No, tú no seas manso, tú sé orgulloso. Habla de ti, crece para ti. Y eso no es lo que dice Cristo. Cristo está diciendo aquí, bienaventurados los humildes, pues ellos heredarán la tierra. Lo que el mundo quiere es que nosotros fácilmente nos ajustemos a los estándares que impone la sociedad para tu empleo, para tu familia, para tu matrimonio y para todo concepto de Dios que vaya en contra de las normas o movimientos que ellos están estableciendo. ¿Notan cómo es difícil ser manso y humilde en una sociedad que empuja el orgullo? Empuja la soberbia, empuja el sigue tus planes, piensa en ti, logra lo que tú tienes, no te fijes a quién dejas a los lados, tú simplemente enfócate en tu meta y no descansas hasta que tú cumplas esa meta.
Es por eso que estas bienaventuranzas que Cristo está diciendo, aún en nuestra actualidad, son chocantes. Son chocantes porque nos llevan a sentir ese rigor, esa incomodidad de no ajustarnos al mundo, sino sentir la opresión del mundo, siendo a nosotros tachados de intolerantes, tachados ay, no, mira, es fácil de aplastar, es fácil de controlar, es fácil de mover. Pero Cristo está diciendo aquí que ellos, los humildes, son los que heredan la tierra. Y ahora volvamos al texto. Los judíos esperaban a un Mesías libertador que viniera a establecer su reino de una vez y por todas. Recuerden que nosotros acabamos de decir que había grupos políticos, religiosos. Ahora usted tiene a todos esos grupos religiosos y sectas escuchando el mensaje de Jesús. Ellos esperaban en la libertad de la opresión romana o en un errado celo por la ley de Moisés y las tradiciones, o los celotes quienes estaban listos para levantarse en armas en contra de los romanos. Pero ¿qué está pasando ahora? Ellos escuchan al joven Jesús diciendo, bienaventurados los humildes porque ellos heredarán la tierra. Alguien que espera libertad, alguien celoso de la ley de Moisés, alguien que estaba dispuesto a levantarse en armas para quitar ese yugo opresor, no es lo que quiere escuchar. Aquí está el joven Jesús diciendo, bienaventurados los humildes. Bienaventurados los humildes. Ellos ahora están aquí escuchando a Cristo hablar acerca de la humildad, acerca de heredar una tierra sin armas, sin ejército, sino que enfatizando Cristo que se necesita ser humilde para heredar esa tierra. Decíamos anteriormente, el mundo busca la paz a costa de la guerra. Y ahora aquí estos grupos están frente a Cristo diciendo, no guerras, no presiones políticas, humildad. Humildad, eso es lo que dice Cristo. Los judíos estaban familiarizados con el concepto de heredar la tierra. Después de todo, Dios, Jehová, le prometió a Abraham una tierra por herencia. Sin duda alguna, el mensaje de Jesús debió ser chocante para más de alguno de ellos al ser el pueblo escogido de Dios. Y ellos, al considerarse ese pueblo escogido de Dios, pensaban que debían de tener en algún sentido prominencia sobre las demás naciones. Pero el Mesías, hablando de humildad, el libertador que ellos esperaban diciendo, ¿quieres ser dichoso y feliz? ¿Quieres ser Macarios? ¿Quieres heredar la tierra? Sé humilde. Sé humilde. Si algo faltaba a estos grupos políticos y religiosos, seguramente era la humildad. Vean la diapositiva, dice, ellos tocaban trompeta cuando daban limosna. A ellos les gustaba ser vistos mientras oraban. A ellos les gustaba hacer notorio su ayuno. Ellos no se ejercitaban en la misericordia. Estaban siempre alegres y saciados por motivos equivocados. Ellos disfrutaban los elogios. No hay humildad en eso. Si algo le faltaba a estos grupos políticos y religiosos era la humildad que Cristo estaba enfatizando aquí. Pero entonces ya dijimos, el mundo dice algo acerca de la humildad. Y el mundo nos dice, el humilde es fácilmente aplastante. Al humilde se le puede fácilmente aplastar. Pero dijimos nosotros, Cristo está hablando aquí a los cristianos. Ahora voy a hacer un paréntesis. Cuando Cristo habla acerca de la humildad y está hablando a cristianos, yo sé que en algún momento ustedes han visto a algún hermano o hermana que no se caracteriza por ser humilde. ¿Cómo no se caracteriza? ¿Ha notado cómo en conversaciones fácilmente se quiere tener la prominencia y la palabra y hasta se alza la voz para que se escuche lo que quiere decir?
Si en alguna conversación hay varias personas y se está hablando y esa persona quiere destacar la falta de humildad, alza su voz para que los demás se callen. O si está hablando y alguien empieza a hablar, inmediatamente, ¿qué hace? Levanta su voz para ser escuchado o escuchada. Eso es falta de humildad. Eso es falta de humildad. Pero entonces, ahora veamos la humildad bajo el lente de Dios. El lente de Dios sobre la humildad. La humildad es algo que se relata en diferentes pasajes de las Escrituras. Nosotros ya definimos la humildad desde la vista del hombre, desde la vista del mundo. Vista, lo vimos desde un diccionario, dijimos ahorita. Ahora debemos ver lo que es la humildad definida desde los términos bíblicos, porque eso es lo que a nosotros nos interesa. Cristo vuelve a ser enfático en este pasaje. Él está diciendo: bienaventurados los humildes, pues ellos son los que heredan la tierra. Entonces, al ver la palabra humildad, nosotros debemos de entender el concepto bíblico de humildad. ¿Quiénes son esos humildes que van a heredar el reino de Dios? Estos humildes son los que van a heredar la tierra. Entonces, antes que nada, aquel que carece de humildad está excluido de la promesa de Dios. El que carece de humildad está excluido de la promesa de Dios. Cristo enfáticamente dice que los herederos son los humildes. No es una humildad simple como la que nosotros acabamos de ver. No es una humildad así como la que describe el mundo. Es algo debe tener diferente la humildad de la que Cristo está hablando aquí. ¿Cómo es esta humildad? La humildad de que Cristo está hablando, una humildad bíblica, no una humildad ordinaria. Cristo está hablando de una humildad. ¿Cuál es la diferencia? ¿Por qué Cristo está siendo enfático en la humildad? No es lo mismo la humildad que el mundo nos dice que la humildad que nos describe la Escritura. La respuesta sencilla y corta es no. No es igual. No es igual. Nosotros no podemos hablar de humildad sin pensar en la descripción que Jesús hace de sí mismo acerca de la humildad. Si ustedes van a sus Biblias en Mateo capítulo 11, versículo 29, Jesús dice: tomen mi yugo sobre ustedes, Mateo 11, 29. Tomen mi yugo sobre ustedes y aprendan de mí, que yo soy manso y humilde de corazón, y hallarán descanso para sus almas. Es imposible hablar de humildad y no pensar en este pasaje en donde Cristo se está definiendo como la humildad. Cristo está diciendo: tomen mi yugo sobre ustedes y aprendan de mí, porque yo soy manso y humilde de corazón. Cristo está hablando en las bienaventuranzas: bienaventurados los humildes, los mansos. Y Él está diciendo aquí: yo soy manso y humilde. ¿De quién tenemos que aprender para modelar la humildad? La respuesta es de Cristo. Si yo quiero saber lo que es ser humilde, entonces ¿a dónde tengo que mirar? ¿A mi amigo, a mi amiga, a mi hermano? A Cristo. Cristo dice: aprendan de mí, que soy manso y humilde de corazón, y hallarán descanso para sus almas. Entonces ahora nosotros vemos diciendo a Jesús que los mansos heredarán la tierra. Si nosotros pudiéramos resumir esto, lo que Cristo está diciendo, quien lo está diciendo y a quienes se lo está diciendo, nosotros diríamos que tenemos un rey que es manso, que es humilde, pero que está guiando a un pueblo que pertenecerá al reino por ser manso y humilde. Vuelvo a decirlo. Tenemos un rey que es manso y humilde, guiando a un pueblo que pertenecerá al reino por ser mansos y humildes. Ese es el pueblo que Cristo está formando, un pueblo manso y humilde. Entonces la humildad y la mansedumbre es algo que sí o sí debe estarse desarrollando en nosotros.
Pero ahora dijimos, vamos a hablar de la humildad bíblica. Y pensando, bueno, yo encuentro 3 ejemplos breves, pero muy enfáticos acerca de lo que es la humildad bíblica, o cómo se ve un hombre de Dios, una mujer de Dios, siendo humilde. El primer ejemplo es Abraham. Cuando nosotros vamos a Génesis capítulo 13, ¿pueden abrir sus Biblias, por favor? Génesis capítulo 13, versículos del 5 al 9, dice: También Lot, que andaba con Abraham, tenía ovejas y vacas y tiendas, pero la tierra no podía sostenerlos para que habitaran juntos, porque sus posesiones eran tantas que ya no podían habitar juntos. Versículo 7. Hubo pues problema entre los pastores del ganado de Abraham y los pastores del ganado de Lot. Los cananeos y los fereceos habitaban entonces en aquella tierra. Versículo 8 dice: Así que Abraham dijo a Lot: Te ruego que no haya problema. Noten quién está diciendo esta declaración. Y dijo a Abraham a Lot: Te ruego que no haya problema entre nosotros, ni entre mis pastores y tus pastores, porque somos hermanos. ¿No está toda la tierra delante de ti? Te ruego que te separes de mí. Si vas a la izquierda, yo iré a la derecha, y si a la derecha, yo iré a la izquierda. Y alzó Lot los ojos y vio todo el valle del Jordán, el cual estaba bien regado por todas partes. Esto fue antes de que el Señor destruyera a Sodoma y Gomorra, como el huerto del Señor, como la tierra de Egipto, rumbo a Zoar. Versículo 11 dice: Lot escogió para sí todo el valle del Jordán y viajó Lot hacia el oriente. Así se separaron el uno del otro. Abraham se estableció en la tierra de Canaán, y tanto que Lot se estableció en las ciudades del valle y fue poniendo sus tiendas hasta Sodoma, pero los hombres de Sodoma eran malos y pecadores en gran manera contra el Señor. ¿A quién tenemos aquí diciendo: te ruego? Te ruego que no haya problema entre nosotros. ¿No es el hombre al que se le prometió la tierra? ¿No es Abraham el que ha recibido esa promesa de Jehová de que heredará la tierra? Y ahora este hombre que con toda autoridad puede decirle a Lot: esto es mi tierra, tú busca tu lugar, él está diciendo: te ruego. Esa es la ejemplificación de la humildad. No importa la autoridad, no importa el lugar en donde tú estés, la humildad es algo que debe de caracterizarnos a nosotros como creyentes. Ahora, después de esta separación, nosotros vemos en las Escrituras que cuando Lot necesitó de Abraham, Abraham estuvo dispuesto a apoyarlo, a ayudarlo, a rescatarlo. Entonces vemos cómo la humildad no tiene nada que ver con una posición de autoridad. No tiene nada que ver con una posición de autoridad. Él está diciendo aquí: te ruego que no haya problema entre nosotros, ni entre mis pastores y tus pastores, porque somos hermanos. Un corazón pasible, un corazón tierno, una persona que no está luchando por sus propios intereses. No está diciendo: esto es mío. ¿Por qué tú sí puedes reclamar lo tuyo y yo no puedo reclamar lo mío? No vemos un hombre diciendo: a ver, mira, yo soy el más rico aquí, yo tengo ganado, yo tengo muchas riquezas, entonces yo no me muevo de aquí. O sea, todo esto, si yo me quito, me va a generar incomodidad. Vete tú. Eso es humildad, porque Abraham está diciendo: si tú vas a la derecha, yo voy a la izquierda; si tú vas a la izquierda, yo voy a la derecha. Te ruego que no haya altercado entre nosotros, no haya problema. Ese es un ejemplo de humildad. El otro ejemplo de humildad lo vemos en José. ¿Recuerdan ustedes cómo José fue vendido como esclavo? Y ahora cuando nosotros llegamos a Génesis capítulo 50, versículos 19 y 20, vemos a José diciendo esto. Pero José les dijo: no teman, ¿acaso estoy yo en el lugar de Dios? ¿Acaso estoy yo en el lugar de Dios? Versículo 20 dice: ustedes pensaron hacerme mal, pero Dios lo cambió en bien para que sucediera como vemos hoy y se perseverara la vida de mucha gente. Versículo 21 dice: ahora pues no teman, yo proveeré para ustedes y para sus hijos. Y los consoló y les habló, ¿cómo? Cariñosamente.
Eso es humildad. Eso es humildad. Ahora, antes de pasar al tercer ejemplo, ¿qué peculiaridad tienen estos dos casos? Dos hombres con autoridad, dos hombres con el poder de su palabra, de decir cómo hacer las cosas, no descansan en su autoridad. ¿En qué descansan? En la voluntad y el control perfecto de Dios sobre todas las cosas. José fue vendido como esclavo, pero él dice, ustedes lo pensaron para mal, pero Dios lo usó para bien. Ese es un carácter humilde. Un carácter humilde es el que, sin importar su condición, sin importar su autoridad, sin importar quién sea, descansa en la voluntad de Dios. Y ahora, ¿cómo se ve la humildad en nuestras vidas? Bueno, hablamos de autoridad, el esposo tiene autoridad en la familia, ¿verdad? Pero no debe ser una autoridad que se da impuesta. No una autoridad en donde dice, como yo soy la cabeza, yo aquí mando y se hace lo que yo quiero. No, es una autoridad que va conferida del Señor, pero que al mismo tiempo está siendo humilde dirigiendo a la familia. Nosotros vemos en estos dos casos cómo estos dos hombres no descansan en su autoridad, sino descansan en el Señor. Cuando nosotros, hombres, varones, responsables de familia, dirigimos nuestra familia, no lo hacemos en nuestra autoridad, sino descansando en el Señor. Eso es lo que tenemos que hacer. Y ahora el siguiente ejemplo, Pablo. Y quise poner dos pasajes que ya estudiamos para que nosotros enfatizáramos y afianzáramos más la humildad de este hombre. Pablo. ¿Qué no podríamos decir de Pablo en el Nuevo Testamento? Un hombre letrado, un hombre de un pensamiento riguroso, un hombre que desarrolló teología profunda, un hombre que lo vemos como misionero plantando iglesias, edificando iglesias, siendo prisionero por Cristo. Si nosotros decíamos era un apóstol, tenía autoridad para ejercer autoridad como apóstol, pero vemos a Pablo diciendo en Filipenses capítulo 4, en ese altercado entre Evodia y Síntique, él está diciendo, ruego a Evodia y a Síntique. Ruego a Evodia y a Síntique. Esa es la humildad, ese es un hombre humilde. Ruego a Evodia y a Síntique. Y ahora cuando vemos en Filemón capítulo 8, Filemón versículos del 8 al 12, cuando Pablo manda a Onésimo, ¿qué dice Pablo? Por lo cual, aunque tengo mucha libertad en Cristo para mandarte a hacer lo que conviene, y sigue diciendo Pablo, no obstante, por causa del amor que te tengo, te hago un ruego, siendo como soy, y aquí Pablo dice, tengo autoridad. Pablo está diciendo, siendo como soy, anciano, Pablo, anciano, y ahora también prisionero de Cristo Jesús. Cuando Pablo defendió su apostolado con los corintios, cuando él estaba siendo atacado, él también fue tierno. Pero ahora lo vemos aquí diciendo, te ruego. En el versículo 10 dice, te ruego. En el versículo 9 Pablo vuelve a decir, te ruego. En el versículo 11 dice, y quien en otro tiempo te era inútil, pero ahora nos es útil a ti y a mí, y te lo he vuelto a enviar en persona, es decir, como si fuera mi propio corazón. Hubiera querido retenerlo conmigo para que me sirviera en lugar tuyo en mis prisiones por el evangelio, pero no quise hacer nada sin tu consentimiento, para que tu bondad no fuera como por obligación, sino por tu voluntad, por tu propia voluntad. Ese es otro ejemplo de humildad. Acabamos de ver a Abraham, a José, a Pablo, mostrándonos la humildad, no reclamando sus derechos, pero sí siendo enfático Pablo con respecto al celo por Dios. La persona humilde no descansa en su valor, sino que la persona humilde lucha por preservar el nombre de Dios. John Bunyan dijo un texto parafraseado que no se puede, que cuando se está en el suelo no se puede caer. Y esta analogía la hacía
hablando acerca de la humildad, él decía, bueno, cuando tú eres humilde, cuando reconoces tu poco valor, cuando tú sabes que tienes grande necesidad, cuando tú ya no esperas que no te consuela o que no buscas ser consolado cuando las personas te atacan, porque tú ya simplemente estás en el suelo, no puedes ir más abajo, él decía. Esa es la humildad, pero noten, eso yo estoy seguro que choca en nuestras mentes, porque prácticamente nos está diciendo, abandónate. No busques resaltar, no busques crecer, sé humilde. Y Bunyan decía, cuando se está en el piso no se puede caer. Es decir, cuando sé mi condición de pecado, cuando sé las veces que he fallado, es un gozo que las personas piensen algo bueno de mí, porque ellos verdaderamente no están pensando lo que yo soy. Entonces, cuando Cristo dice, bienaventurados los humildes, pues ellos heredarán la tierra, eso es lo que te está diciendo, hermano. Tu valor delante de Dios, y no esperando tú querer ser más de lo que verdaderamente eres y soy. Entonces, es lo que acabamos de ver. Abraham, José, Pablo, Cristo mismo fue manso y humilde de corazón, pero cuando se vio el nombre de Dios manchado, él actuó. Entonces, el mundo dice, esa es la diferencia entre la humildad bíblica y la humildad del mundo. El mundo dice, el humilde es una persona fácilmente aplastante. Pero Cristo dice, el humilde es aquella persona que se reconoce como pobre, como aquel que se lamenta por su pecado, pero defiende las cosas de Dios. Se requiere valentía para ser humilde. Se requiere valentía para ser humilde. Cuando el nombre de Dios está en juego, el humilde actúa. Él es el que hereda la tierra. Cuando las cosas del Señor están en juego, el humilde actúa. Y ahora, para terminar, vamos a ver algunas aplicaciones. En Santiago, capítulo 1, versículo 21, nosotros vemos cómo la humildad nos lleva a recibir la palabra de Dios. Y Santiago capítulo 1, versículo 21 dice, por lo cual, desechando toda inmundicia y todo resto de malicia, reciban ustedes ¿cómo? Con humildad la palabra implantada que es poderosa para salvar sus almas. La humildad nos lleva a nosotros a recibir la palabra de Dios. Esa es una característica de los humildes de los cuales Cristo está hablando aquí. Otro punto es en Santiago 4:6, dice, pero Él da mayor gracia. Por eso dice, Dios resiste a los soberbios, pero da gracia a los humildes. Él da mayor gracia. Por eso Dios resiste a los soberbios, pero da gracia a los humildes. La humildad me lleva a recibir mayor gracia del Señor. Ahora, ¿la humildad es algo que se desarrolla solo? No, la humildad es algo que el creyente debe buscar. Sofonías capítulo 2, versículo 3, noten lo que dice. Busquen al Señor todos ustedes humildes de la tierra que han cumplido sus preceptos. Vuelvo a decir el Señor, busquen la justicia, busquen la humildad, quizás serán protegidos el día de la ira del Señor. La humildad se busca. Uno intencionalmente busca ser humilde. Pero lo que nosotros vemos aquí es que por nuestra propia fuerza, por nuestras propias fuerzas, no vamos a poder ser humildes. Por mis propias fuerzas, por tus propias fuerzas, no vas a poder ser humilde. Pero la Escritura sí está diciendo, busca la humildad. Entonces, ¿cómo busco la humildad? Señor, mira mi condición. Mira mi corazón, Dios.
el orgullo, la soberbia. No soy humilde, Dios. En la primera oportunidad que tengo, en lugar de mostrar humildad, muestro orgullo. En la primera oportunidad que tengo, en lugar de mostrar humildad, quiero que me alaben a mí mismo. Naturalmente no podemos, sin el Señor no podemos ser humildes, pero la Escritura nos dice, busca la humildad. Otro punto es que la humildad no es una confianza en instituciones o en uno mismo, sino en la plena confianza en Dios. Lo vimos ahorita en el ejemplo de Abraham, de José y de Pablo. La humildad no es una confianza en instituciones o en uno mismo, sino en una plena confianza en Dios. Otro punto en lo que nosotros podemos aplicar es que la humildad responde en un silencio ante las injusticias que recibimos para confiar la obra a aquel que juzga con justo juicio. Y espera con toda paciencia a pesar de que el impío prospera. Esa es una lucha. La pregunta, ¿por qué el que no es de Dios prospera? ¿Por qué? ¿Por qué el que no es de Dios prospera? Salmos 37, 10 y 11 nos da un consuelo para que nosotros podamos esperar. Dice un poco más y ya no existirá el impío. Buscarás con cuidado su lugar, pero él no estará allí. Versículo 11 dice, pero los humildes poseerán la tierra y se deleitarán en abundante prosperidad. El impío puede gozar el día de hoy. Nosotros podemos sufrir aflicciones porque vemos que el impío prospera, incluso a veces en los caminos que nosotros hemos tratado diligentemente de prosperar. Pero ve lo que dice la Escritura. O sea, tu confianza que no sea en este tiempo. El impío va a perecer, dice la Escritura. Un poco más y ya no existirá el impío. Buscarás con cuidado en su lugar, pero él no estará allí. La paciencia que Dios nos pide es lo que dice el versículo 11. Los humildes poseerán la tierra y se deleitarán en abundante prosperidad. Tu reino no es un reino aquí en este tiempo, sino que Cristo mismo nos dice que tú en humildad, tú siendo humilde, tú siendo del Señor, vas a heredar esa tierra. Vas a ser partícipe de ese reino. El último punto es, bueno, los tres últimos puntos, es que la humildad no se trata de defender mi propia reputación ante mis detractores, sino en defender celosamente la obra de Dios cuando ésta es atacada. No se trata de defenderme a mí cuando me están tratando de hacer pedazos. Se trata de defender la obra de Dios cuando la obra de Dios está siendo atacada. Eso es una persona humilde. Y finalmente, sacado de este pasaje, nosotros vemos que como alguien sin Cristo no puede desarrollar la humildad bíblica, y esto terminará en un castigo eterno. Pero ahora me gustaría que tú y yo nos fuéramos meditando en este pasaje y que evaluáramos a la luz de lo que hemos visto el día de hoy cómo estamos con ese tema. Como creyentes sin humildad, esto resultará en la disciplina del Señor para llevarte más a su carácter. ¿Cómo andamos en ese término de la humildad? ¿Somos verdaderamente humildes? ¿O batallamos, luchamos? Si nosotros reconocemos, le pedimos perdón al Señor por nuestra falta de humildad, recuerden lo que acaba de decir Jesús. Tomen mi yugo sobre ustedes y aprendan de mí que soy manso y humilde de corazón. Pero noten lo que dice el versículo 28. Dice, vengan a mí, todos los que están cansados y cargados, y yo los haré descansar. Cristo dice, tomen mi yugo sobre ustedes y aprendan de mí que yo soy manso y humilde de corazón y hallarán descanso para sus almas. Ser humilde no es difícil. Ser humilde es ir y descansar en Dios. Buscar la humildad
En oración, delante del Señor no es difícil. Es ir y descansar completamente en Cristo. ¿Por qué digo esto? Vean lo que dice el versículo 30. Porque mi yugo es fácil y mi carga ligera. Él está haciéndote una invitación a ti y a mí. Vengan a mí todos los que están cansados y cargados y yo los haré descansar. Tomen mi yugo sobre ustedes y aprendan de mí, que yo soy manso y humilde de corazón y hallarán descanso para sus almas. Versículo 30, porque mi yugo es fácil y mi carga ligera. Hermanos, si nosotros hemos sido confrontados el día de hoy y el Señor nos ha mostrado que estamos lejos de la humildad y que tenemos que trabajar en la humildad, no nos tardemos, no perdamos el tiempo. Y recordemos esto que mismo Cristo ha dicho: ven a mí, ven a mí, ven. No tardes, hermano, en venir a Cristo. No esperes en venir a Cristo para reconocer tu arrogancia, tu orgullo, tu falta de humildad, sino que ven a Él y dile: Señor, necesito completamente de ti, necesito ser cambiado, necesito, Señor, desarrollar esta humildad, porque Dios, yo anhelo ser heredero de esa tierra. Porque Dios, yo quiero estar completamente contigo, deleitándome en la eternidad. Yo quiero ser heredero tuyo. Hazme humilde, Señor. Oremos. Bendito Señor, te damos gracias, Dios, por tu palabra. Gracias, Señor, porque tú eres bueno y fiel. Bendito Señor, te pedimos que tú nos ayudes y que tú cumplas, Dios, tu buen propósito en nosotros. Y Padre, que todo lo que hemos visto, meditado, aprendido, Señor, sirva, Dios, para hacer tu obra en nosotros. No por las palabras del predicador, sino por tu palabra, Dios, que nunca vuelve vacía. Yo te pido, Dios, que si nosotros, Dios, estamos en arrogancia, en orgullo, y estamos muy alejados de la humildad, Señor, que podamos recordar: venid a mí todos los que están cargados y trabajados. Dios, ayúdanos. No queremos la disciplina, Señor. Por eso, Señor, te pedimos que tú traigas el convencimiento a nuestros corazones, Señor, pues verdaderamente queremos agradarte. Queremos ser siervos fieles a ti, Señor. Queremos ser hombres y mujeres que su única prioridad, Señor, es complacerte a ti, hacer tu voluntad, ser sal y luz, Señor. Padre, si entre mis hermanos alguien está luchando, Dios, con la falta de humildad, yo te pido, Dios, que tú le ayudes, Dios. Si tú pudieras, Dios, el día de hoy, poner el convencimiento en su corazón, traerlo a arrepentimiento, Dios, y para que haya una restauración en su relación contigo, Dios, y con los demás, oro por él o por ella, Dios. Te pido, Dios, que tú perdones los pecados de mis hermanos y mis pecados, Dios, y que podamos nosotros exaltar tu precioso nombre. Gracias por este tiempo. Te alabamos, Señor. Te bendecimos en el nombre de Cristo Jesús. Amén.